¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones Diarias de la Palabra de Dios. Continuamos con el capítulo número 2 del libro de Éxodo. Bueno, comenzamos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Quédate hasta el final, comparte el video y también puedas comentar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de estudiar tu palabra. Danos esas reflexiones que necesitamos para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, capítulo número 2. Ahora habla del nacimiento del gran libertador del pueblo de Egipto, Moisés. Muy bien, ¿cómo es la historia de Moisés? Bueno, nos lo explica el capítulo número 2. Nos enseña la historia. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y el resultado de este matrimonio, que eran de la misma tribu, vinieron los hijos en una época difícil donde los niños estaban siendo perseguidos y estaban para aniquilarlos, para matarlos por Faraón a fin de que no se multiplicaran. Entonces dice, en medio de esos peligros, ellos se casaron. Y también decidieron formar, pues tener hijos, a pesar de los peligros que estaban viendo. Entonces dice, la que concibió y dio a luz un hijo, viendo lo que era hermoso, le escondió 3 meses. 3 meses escondieron a este bebé que había nacido tan lindo, tan hermoso. Todos los bebés son hermosos, son lindos. Así que ellos trataron de esconder a su hijo durante 3 meses para que no lo mataran, pero después de 3 meses ya no pudieron esconder a su niño porque pues era evidente de que el niño pues lloraba o había que cuidarlo, pues entonces el asunto se puso muy, muy difícil. Pero Dios entonces impresiona la mente de una madre valiente, valerosa, confiando en Dios. Siempre en medio de los peligros que nosotros podemos enfrentar, Dios nos da la sabiduría y de alguna forma el Señor nos impresiona nuestra mente para ver qué vamos a hacer a fin de cuidar y proteger a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta mujer, esta madre, impresionada por el poder del Espíritu Santo para proteger a su hijo, inventó e hizo una pequeña arquilla y entonces la protegió bien y ahí colocó al niño para que lo pusiera a la orilla del río. Dios nos enseña cómo proteger a nuestros hijos del faraón o de las dictaduras que puedan existir en este mundo, del enemigo de destruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios en alguna forma está interviniendo para cuidar a nuestra familia, así que debemos estar agradecidos con Él. Dice, y escuchar la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios, porque una cosa es que nos llega a nuestra mente, pero no obedecer lo que Dios nos está diciendo. Entonces dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, es decir, la muchacha un poquito más grande, ella se quedó al cuidado del niño de su hermanito mientras él estaba en la barquilla, mientras él estaba allí en el río. Y dice ahí la palabra del Señor. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. La madre del niño sabía que en esa hora, todos los días, la hija del faraón bajaba al río, bajaba a bañarse, a pasear, a divertirse, a distraerse. Era una costumbre de que ella bajaba
Y entonces a ella le llama la atención y manda a traer aquella barquita que está flotando entre los juncos, entre el monte a la orilla del río. Y la sorpresa, dice versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Cuando abre la barca, cuando abre el arca pequeñita, ve a un niño muy lindo y hermoso que estaba llorando, pues tenía miedo, tenía hambre, y ella dice que tuvo compasión de este pequeño bebé. La Biblia sí lo menciona. Y entonces ella dijo, pues este es hijo de los hebreos, porque un hijo de los egipcios no iba a hacer esto para salvar a sus hijos, a su hijo. Ella dijo, este es hijo de los hebreos. Entonces, su hermana inmediatamente tomó acción. No se quedó esperando. Ella está cumpliendo la orden de vigilar lo que iba a acontecer con su hermanito. Qué interesante. Inmediatamente cuando la princesa toma al niño en sus manos, ella se dirige, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y dice la palabra, a la cual dijo la hija de Faraón, dijo, llamó, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué estrategia y qué sabiduría. No fue a llamar a otra, a cualquier mujer, fue a llamar a la propia mamá del niño. Puedo imaginarme corriendo, mamá, han encontrado a nuestro hermanito, han encontrado a mi hermanito. Y es la hija del faraón y quiere que alguien cuide de nuestro hermanito. Así que mamá, levántate y ve. Y la palabra de Dios menciona que la muchacha junto con su madre llegaron. Y entonces la hija del faraón le dijo, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mamá del niño se dedicó a criar a su propio hijo. Y aún así recibiendo el pago. Pero es interesante que Salmos 127 dice que los niños, los hijos son herencia de Jehová. Así que los responsables de cuidar a los hijos somos los padres. Y tenemos una responsabilidad si Dios te dio la oportunidad de ser padres. Tenemos esa responsabilidad de criarlo en los caminos del Señor. Esta mujer, esta dama, esta madre, tuvo el privilegio de cuidar a su propio hijo y así recibir el pago. Y en ese espacio de unos cuantos años, la madre le enseñó todas las verdades de un Dios todopoderoso, de que un día el Señor iba a visitar a los hebreos en Egipto y que Él un día los iba a liberar. Le presentó todas las profecías. Así que el niño en esos pocos años absorbió las grandes verdades que la mamá le enseñó acerca de un Dios perdonador, un Dios salvador, en esos pocos años. Y entonces dice, y tomó al niño, creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohigió y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Llegó el tiempo de entregarlo a su madre adoptiva, y ella le puso por nombre Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Pero ya grandecito lo entregó, pero con su mente clara y definida, su identidad de quién era y de a qué pueblo pertenecía. Bastó esos pocos años para enseñarle las grandes verdades de salvación. Entonces dice el versículo 11, ella creció,
Entonces, dice la palabra de Dios que creció. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés ya sabía quién era. Cuando él sale, vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de los hijos de Israel, de los capataces. Y él le salió en su sangre y tratando, porque sabía que era sangre de él, de su pueblo. Y entonces dice la palabra de Dios que él, deseoso de salvar a su pueblo, utilizó sus propias fuerzas y estrategias. No era el plan de Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Y entonces Moisés usa sus medios, sus experiencias para tratar de liberar al pueblo. Pero no fue suficiente, porque separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que esperar las indicaciones que Dios nos da y nos enseña en su palabra. Entonces dice, miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Porque Moisés estaba entrenado para ser guerrero, para ser el sucesor del trono. Así que él tenía experiencia para pelear, era un soldado preparado, así que le fue fácil matar a este otro egipcio y esconderlo. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. 12, ahora sí son 2 hermanos del mismo pueblo, de la misma raza. Entonces dijo al que maltrataba el otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés está tratando con sus propias estrategias de librar al pueblo de Dios de Egipto. Dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y entonces él respondió, estaba molesto, estaba enojado, el que estaba dominando, el que estaba maltratando, el más fuerte. Entonces dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Era un hombre que ya sabía quién era Moisés. Finalmente, Moisés no tenía ninguna responsabilidad, ni era juez, ni era rey. Simplemente era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces, cuando él escucha esto, dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Porque la experiencia de la muerte del egipcio empezó a correr por todos lados con los israelitas, de cómo Moisés defendió a un israelita matando a un egipcio, así que todo el mundo lo sabía. Y entonces dijo él, pues ya se sabe. Y matar a un egipcio, entonces era parte de matar a un egipcio era también condenarse a muerte, condenado a muerte. Entonces dijo, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cuál era el resultado? Busquen a Moisés, mátenlo, porque él mató a uno de los egipcios. O sea, el destino era la muerte. No había otro lugar, no había otra forma. Por eso comenzaron a buscarlo. Moisés huyó a tiempo y se fue lejos de Egipto. Y estando sentado junto al pozo, dice, al pozo, 7 hijas que tenía el nombre de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mientras él se acercó a ese pozo en Madián, las hijas cuidaban las ovejas de su padre y era normal que los hijos cuidaran las ovejas. En ocasiones, cuando los padres no tenían hijos, eran las hijas que iban a cuidar las ovejas. Así que eran 7 mujeres, no había ningún hombre. Y ellas son las que cuidaban las ovejas de su papá. Y dice la palabra de Dios que llegaba el momento de darles de beber a las ovejas.
Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Los otros pastores abusaban de estas pobres damas débiles, que no podían pelear contra los pastores, hombres fuertes. Así que los pastores, cuando vieron a estas damas que estaban intentando de dar de beber a sus ovejas, las hicieron a un lado, las corrieron, como dijeron, espérense ustedes hasta el final. Nosotros vamos a dar de beber primero a nuestras ovejas y ustedes después. Entonces, ellas tenían que esperar, porque los pastores eran abusivos y ellos aprovechaban para que sus ovejas les dieran de tomar agua primero. Pero Moisés está allí, un hombre fuerte, un hombre entrenado para la guerra, las defendió. Y entonces los pastores huyeron, porque Moisés era un hombre muy, muy fuerte, y dice la palabra de Dios que huyeron y Moisés se encargó de darle de beber a las ovejas. Y vean lo que dice el versículo 18. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Hasta el papá se sorprendió por qué sus 7 hijas llegaron temprano. Normalmente siempre llegaban tarde, porque eran las últimas en darle de beber a las ovejas, porque los pastores abusivos, en lugar de ayudarles, las maltrataban y no les ayudaban. Así que entre ellos había envidia, había pleito. Así que el padre se sorprendió, dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan venido temprano hoy? Y dice, ella una respondió, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. También nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Un hombre egipcio nos defendió. Y no solo nos defendió, sino que les dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Les está enseñando hospitalidad. ¿Cómo es posible que el favor que él les hizo, ustedes ni siquiera le invitaron a comer a la casa? Un hombre que les defendió, un hombre que les ayudó, un hombre que estuvo dispuesto, arriesgó su vida para que ustedes estén bien. Así que dice él, vayan y tráiganlo para que coma, por lo menos denle algo de comer. Y entonces la Biblia menciona, mas Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Moisés aceptó. Y entonces con su suegro, Jetro, Reuel dice también que es el mismo, entonces le platicó todo lo que había sucedido en Egipto. Le platicó cómo él había huido, no tenía dónde morar. Le platicó que él era el próximo heredero al trono, pero que él sabía que su pueblo estaba esclavizado y él buscaba la forma de salvarlo. Por eso Jetro, viendo que no tenía a dónde ir, pues se pusieron de acuerdo que él le pudiera dar un espacio en su casa. Finalmente accedió. Y lo más interesante es que Moisés se enamoró de una de las hijas de Jetro y se casaron. Así que fue una bendición para Jetro que un hombre llegara ahí para morar con él, estar con él y ayudarle en pastorear las ovejas. Y ahí está. Y entonces el resultado dice, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Soy forastero, pero con una bendición de una familia, de un hijo, y le puso por nombre Gersón, para que recordara, que no se le olvidara que él era un simple forastero, pero había tenido un lugar especial allí y había formado una familia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Murió ese faraón y el pueblo exclamó, gimió, oró, pidió ayuda a Jehová. La esclavitud era terrible. No había futuro, no había esperanza. La situación era tan difícil, así que no había otra forma más que clamar a Jehová de los ejércitos. Y cuando tú clamas a Jehová de los ejércitos, Él actúa.
Pero si tú no clamas y no te humillas delante de Jehová, ¿cómo va a actuar? Porque aquí dice la Biblia, y oyó el clamor de ellos, porque era un clamor ahora sincero, de humildad. Señor, ayúdanos, somos esclavos, libéranos, esa promesa que dijiste a Jacob, hazlo pronto, estamos cansados, estamos tristes, estamos desesperados, no hay futuro para nosotros, la agonía es fuerte, la amargura es dura. Finalmente dice versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oyó Dios. Clama a Dios. ¿Cuál es tu condición en este día, en esta mañana? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Pídele a Dios, clama al Señor y Él va a oír, porque ahí está. Y Dios dijo, bueno, pues ahora es el tiempo de cumplir el pacto que hice a Abraham, a Jacob, a Isaac, de que el pueblo iba a ser bendecido. Oyó Dios, nunca se olvida de ti. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, dice la palabra del Señor, versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Jehová de los ejércitos. Qué maravillosa lección. Esta mañana déjate reconocer por el poder de Dios. No importa en la condición que te encuentres en esclavitud en este mundo de dolor, por algún vicio, por alguna situación, te encuentras esclavizado, te encuentras en servidumbre, clama a Dios, pídele ayuda, clama de corazón y dice que Él oye cada uno de nuestros clamores, de nuestra oración. ¡Qué bendición! Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta hermosa lectura y reflexión que nos ayuda a creer y confiar en ti. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 3. Suscríbete al canal, comparte, únete a este equipo para ir creciendo y que muchos conozcan de las verdades y de las reflexiones bíblicas. Bendiciones.